Marzo de 1945. La Alemania estaba al borde de la derrota cuando una amenaza impactante llegó a oídos del general Patton. Un comandante de élite Panzer, recién capturado por los americanos, afirmó que 20 prisioneros de guerra tenían los días contados. Si no era liberado en 48 horas, todos serían ejecutados. Era una carrera contra el tiempo, una vida o muerte decidida por un solo hombre. Pero la respuesta de Patton fue tan inesperada que cambió completamente el rumbo de esa crisis. Lo que sucedió después se convirtió en una de las historias más impresionantes de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Y, antes de continuar con esta historia, les pido que se suscriban al canal y dejen su like para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 likes en este video. También comenten desde dónde nos están viendo y si ustedes o algún familiar suyo ya sirvieron en las Fuerzas Armadas. Ahora, vamos a lo que realmente importa. 20 soldados americanos estaban siendo mantenidos como rehenes en algún lugar de Alemania, con una sentencia de muerte ya firmada por un general que todavía respiraba, todavía estaba de pie, todavía miraba a los ojos de sus captores con un desprecio que no necesitaba palabras para comunicarse. La amenaza no era teórica, no era un farol de un hombre desesperado tratando de ganar tiempo. Las órdenes ya habían sido transmitidas antes de la captura, formuladas con precisión militar, enviadas por radio al Estado Mayor que permanecía operacional en algún punto de la Alemania devastada. Y los hombres que custodiaban a esos prisioneros habían recibido instrucciones claras, sin ambigüedad, sin margen para interpretación. Si el general major Ernst von Schell no retornaba a su mando dentro de 48 horas, los americanos serían ejecutados. No había cláusula de escape. No había condición secundaria. Era una orden de muerte con plazo calendario, y el plazo estaba corriendo desde el momento en que von Schell fue esposado. Era marzo de 1945, y la guerra ya estaba técnicamente perdida para Alemania desde hacía meses. Las líneas del frente retrocedían cada semana. Las ciudades industriales estaban en cenizas. El Reich, que debía durar 1000 años, estaba siendo contado en días. Y aún así, un oficial de alta graduación de la Wehrmacht usó sus últimos momentos de autoridad para convertir 20 vidas humanas en moneda de cambio, en instrumento de presión, en piezas de un juego que calculó que podría ganar incluso estando esposado en una sala de interrogatorio americana. El cuartel general del Tercer Ejército Americano recibió el reporte en silencio. Los oficiales presentes intercambiaron miradas que no necesitaban traducirse en palabras. Y entonces alguien fue a buscar al general George S. Patton. Lo que sucedió en las próximas horas redefinió lo que significaba responder a una amenaza en tiempo de guerra. No con negociación, no con concesión, sino con la velocidad bruta de una máquina de guerra que se negaba a aceptar los términos del enemigo. La captura del general major Ernst von Schell no había sido planeada como un momento decisivo, no figuraba en ningún briefing de inteligencia como objetivo prioritario. No era el tipo de operación que generaba mapas de colores en las reuniones de madrugada del Estado Mayor. Era marzo de 1945 y el Tercer Ejército de Patton atravesaba Alemania con una velocidad que rozaba el absurdo operacional. Columnas blindadas rasgando caminos secundarios con los faros apagados, infantería consolidando terreno mientras los tanques ya estaban 30 kilómetros adelante, divisiones enteras operando en el espacio elástico entre órdenes formales e iniciativa pura, entre lo que el manual prescribía y lo que la situación exigía. El frente era una línea viva que se movía demasiado rápido para que los mapas en el cuartel general fueran precisos por más de unas pocas horas. A ese ritmo, unidades enemigas eran encontradas, neutralizadas y procesadas con la impersonalidad mecánica de una operación industrial. Prisioneros capturados aquí, documentos recolectados allá,
interrogatorios conducidos por equipos que avanzaban junto con las tropas de combate, porque esperar al cuartel general significaba perder ventanas de inteligencia que duraban horas, no días. Von Schell comandaba la 17ª División Panzer, o lo que quedaba de ella después de años de combate en el frente oriental y de meses de desgaste constante desde que el Tercer Reich comenzó a encogerse en todas las direcciones simultáneamente. La división que había recibido era una sombra de lo que había sido en Kursk, en las llanuras de Ucrania, en los grandes duelos de blindados que definieron la guerra en el este. Lo que tenía en marzo de 1945 eran fragmentos. Algunos Panzer IV todavía operacionales, pero con problemas crónicos de mantenimiento por falta de piezas, pelotones de infantería motorizada que compartían vehículos porque no había combustible suficiente para todos, artillería disputando munición racionada con otras unidades que tenían mayor prioridad, según criterios que cambiaban cada 24 horas conforme la situación se deterioraba. La Wehrmacht de 1945 no era la Wehrmacht de 1941. Era un ejército sangrando por todos lados, operando por inercia institucional, por la presión del partido que clasificaba la retirada como traición, por la convicción doctrinaria de una generación de oficiales formados en una cultura que trataba la capitulación como la deshonra máxima posible, peor que la derrota, peor que la muerte, peor que cualquier resultado que la guerra pudiera producir en el campo. Von Schell era absolutamente de ese tipo de oficial. Alto, con esa postura que los prusianos desarrollaban desde los primeros años de academia militar. Rígido como si hubiera sido fabricado en acero en vez de nacido de mujer, con la cruz de hierro de primera clase todavía prendida al pecho como si fuera no una medalla, sino una declaración filosófica sobre lo que era y lo que se negaba a ser. Cuando los soldados americanos lo capturaron en una operación de barrido cerca de Frankfurt, no intentó huir. No intentó mezclarse con soldados de menor graduación, no tiró las divisas que lo identificaban como oficial de alta graduación, no hizo ninguno de los movimientos instintivos de supervivencia que muchos oficiales alemanes de esa fase de la guerra ya habían aprendido a considerar. Se quedó parado, en posición de firmes, como si la captura fuera apenas un episodio más, en una carrera larga que había sobrevivido a cosas que habrían quebrado a hombres menos forjados para la guerra. Lo que absolutamente nadie sabía, ni los soldados que lo esposaron, ni el teniente que registró la captura, ni el oficial de inteligencia designado para el primer contacto, es que antes de ser capturado, antes de que su posición fuera rodeada y antes de que ningún americano se acercara lo suficiente para desarmarlo, Von Schell se había sentado en la radio y transmitido una orden final a su Estado Mayor. La orden era simple, era directa. Era el tipo de instrucción que no necesitaba elaboración porque su significado era completamente no ambiguo. Si no retornaba al mando en 48 horas, los prisioneros americanos mantenidos por la división debían ser ejecutados. Todos ellos. Era una orden de guerra firmada por el instinto de un oficial que se negaba a aceptar su propia irrelevancia. Era un crimen de guerra articulado con la calma administrativa de quien firma un memorando de rutina. Y estaba en vigor desde el momento en que levantó las manos. El coronel Robert Harrison era el oficial de inteligencia responsable del interrogatorio, y había visto suficientes cosas desde Normandía para no sorprenderse fácilmente con lo que los prisioneros alemanes presentaban en una sala cerrada. Había conducido cientos de sesiones con oficiales capturados en grados variados de colapso, sargentos exhaustos que hablaban antes de la primera pregunta porque simplemente necesitaban parar, tenientes jóvenes en crisis nerviosa que alternaban entre el llanto y el silencio y que eventualmente cedían al peso de la situación, coroneles que intentaban negociar su propia supervivencia, ofreciendo información de valor cuestionable sobre unidades que ya habían sido identificadas por la
Fotointerpretación aérea semanas antes. Harrison sabía leer a un prisionero antes de que se formulara la primera pregunta. Era una habilidad que no venía del entrenamiento formal, venía de la repetición, de la observación sistemática de cómo los hombres se comportan cuando han perdido el control de la situación, pero todavía están tratando de mantener alguna forma de poder sobre lo que les sucede. Sabía cuándo estaba frente a alguien que iba a cooperar porque quería sobrevivir. Sabía cuándo estaba frente a alguien que iba a fingir cooperar mientras medía cada palabra para minimizar el daño a su bando. Y sabía cuándo estaba frente a alguien que simplemente no tenía intención de ceder un centímetro en ninguna dirección, que encaraba el interrogatorio no como una situación de presión, sino como una posición más a defender. Von Schell era inequívocamente de la tercera categoría. Harrison entró a la sala de interrogatorio con la carpeta de documentos de identificación del general bajo el brazo, evaluó al hombre sentado enfrente por 2 segundos. La postura, la expresión, la forma en que los ojos se fijaron en la pared de enfrente en vez de seguir la entrada de Harrison. Y antes de que el coronel americano pudiera abrir la carpeta o formular la primera pregunta de protocolo, el alemán habló. En inglés, sin el acento pesado que muchos oficiales alemanes cargaban incluso después de años tratando con lenguas extranjeras, con la precisión seca de alguien que había elegido cada palabra con anticipación, que había ensayado ese momento, no como teatro, sino como estrategia. Von Schell dijo que había dado órdenes para la ejecución de prisioneros americanos en caso de no retornar a su mando. Especificó el plazo, 48 horas a partir del momento de la captura. Dijo que no tenía nada más que agregar al asunto, y entonces cerró la boca con la firmeza de una escotilla de blindado siendo asegurada por dentro. Harrison lo miró por algunos segundos que ninguno de los dos sería capaz de cuantificar con precisión después. Luego miró al sargento apostado junto a la puerta, que había dejado de respirar visiblemente. Luego al mapa en la pared, con las líneas de avance del tercer ejército marcadas en rojo sobre el papel topográfico, las flechas indicando la dirección de Frankfurt y más allá. La sala quedó con ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, es presencia de peso, de una información que acaba de cambiar la naturaleza de todo lo que va a suceder después. Cada segundo que pasó en ese silencio era un segundo menos en las 48 horas. Harrison no hizo más preguntas. Dejó al prisionero bajo custodia armada, salió de la sala sin prisa visible, porque demostrar urgencia en ese momento habría sido una concesión que no estaba dispuesto a hacer, y fue directamente al teléfono de campo más cercano. La llamada llegó al cuartel general del Tercer Ejército en menos de 3 minutos. El reporte fue transmitido en lenguaje directo, sin adorno, y en menos de 10 minutos desde el final del reporte, el general George S. Patton ya estaba informado de cada detalle de lo que Von Schell había dicho, en qué tono lo había dicho, y con qué expresión había guardado silencio después. Patton entró a la sala de interrogatorio con la misma energía con que entraba a cualquier sala desde que se había puesto un uniforme por primera vez décadas atrás, como si el espacio entero se contrajera levemente para acomodar su presencia, como si la presión barométrica del ambiente cambiara imperceptiblemente con su llegada. Llevaba el casco brillante, que se había convertido en una marca registrada reconocible, incluso por periodistas que nunca habían estado cerca de una zona de combate. Las 3 estrellas de teniente general reluciendo en el hombro, las pistolas en la funda con la empuñadura de marfil que escandalizaba a los oficiales de protocolo y fascinaba a los corresponsales de guerra. Era teatro. Patton lo sabía mejor que nadie, y usaba el teatro como herramienta con la misma conciencia profesional con que un cirujano usa un bisturí específico para una incisión específica, con precisión, con intención, con pleno conocimiento del efecto que estaba produciendo. La imagen de Patton
Era un arma psicológica que había fabricado a lo largo de años, y la empleaba con la frialdad calculada de quien entiende que la guerra es también una batalla de percepciones, de narrativas, de quién convence a quién de que la situación está bajo su control. Von Schell estaba sentado cuando Patton entró. No se levantó. Eso también era una declaración, una pequeña afirmación de que no reconocía la autoridad de la situación sobre su postura, que incluso esposado y capturado había protocolos que se negaba a abandonar, porque abandonarlos sería admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. Los dos hombres se miraron por un momento que la historia no registró en segundos exactos, pero que los testigos posteriores describieron invariablemente como lo suficientemente largo para ser incómodo, lo suficientemente pesado para ser notado por todos en la sala. Patton jaló una silla con un movimiento casual que parecía ensayado, pero probablemente no lo era. Era simplemente el resultado de décadas de presencia física deliberada. Se sentó al lado opuesto de la mesa, con la compostura de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, cruzó los brazos, y se quedó mirando a Von Schell con una expresión que los oficiales que conocían a Patton identificaban de inmediato. No era rabia, no era desprecio, era evaluación. La lectura rápida y profunda de un hombre que había pasado toda su vida estudiando a otros hombres bajo presión. El silencio duró el tiempo suficiente para que Von Schell entendiera que Patton no iba a empezar, que si había una batalla de nervios en esa sala, la iba a ganar el americano por defecto antes de que comenzara. Y entonces Patton habló. Dijo algo que nadie en la sala estaba esperando. No amenazó en términos directos. No golpeó la mesa. No hizo el discurso grandioso que un general americano de ficción produciría en ese momento dramático, con la voz elevada y el dedo apuntando, y la retórica de la justicia americana descendiendo sobre el enemigo capturado. Miró a Von Schell con una calma que era más perturbadora que cualquier explosión de rabia podría ser, y dijo, con la precisión seca de quien está corrigiendo un error menor de aritmética: «Está usted equivocado». Von Schell no respondió de inmediato. Se quedó procesando. Patton no esperó a que el procesamiento terminara. Continuó con la misma cadencia, sin elevar la voz, sin gesticular, sin ninguna de las señales físicas que normalmente acompañan a las afirmaciones de autoridad. Dijo que no iba a negociar con un criminal de guerra. Dijo que la amenaza no alteraba ninguna variable de la situación desde el punto de vista americano. Dijo que iba a encontrar a los prisioneros, con o sin ninguna cooperación del general alemán, y que cuando los encontrara, las órdenes de ejecución se convertirían en el punto central de acusación, en un tribunal militar cuyo veredicto describió sin vacilar. Luego dijo la frase que los oficiales presentes en esa sala repitieron por décadas en conversaciones, en entrevistas, en memorias escritas y no escritas. «Usted me dio 48 horas. Voy a usar 6». Se levantó. Acomodó el casco con un movimiento casi casual. Salió de la sala sin voltear a ver. Von Schell se quedó mirando la puerta cerrada por un tiempo que nadie cronometró. Por primera vez, desde la captura, algo en su rostro cambió de una forma que los guardias en la sala notaron, pero no pudieron nombrar con precisión. No era miedo exactamente, no era el colapso visible de un hombre que se da cuenta de que perdió. Era algo más sutil y más perturbador que eso. Era la expresión específica de un hombre que construyó un plan con cuidado, que calculó variables y probabilidades y puntos de presión, y que acababa de darse cuenta de que la persona al otro lado de la mesa no estaba jugando el juego que él había planeado, que había calculado mal la naturaleza del oponente. Que las 48 horas que consideraba una ventaja eran, en la mente de Patton, simplemente un número que no tenía relevancia para lo que iba a suceder después. Lo que Patton hizo en las horas siguientes fue menos un rescate convencional y más una operación de inteligencia aplicada en tiempo real, con recursos militares.
una demostración de que la respuesta correcta a una amenaza no siempre es defensiva. A veces es simplemente más rápida que el plazo establecido por quien amenaza. Convocó al Estado Mayor de inmediato. No era una reunión de crisis con el tono dramático que las reuniones de crisis tienden a adquirir cuando la presión es suficientemente alta. Era una sesión de trabajo, técnica, enfocada, con el tipo de eficiencia que Patton había cultivado por años, de operaciones a ritmo acelerado. El problema era geográfico antes que militar, logístico antes que táctico. Había fragmentos de una división blindada alemana en proceso de retirada por la región de Frankfurt, con un número desconocido de prisioneros americanos en algún punto de ese movimiento, sin comunicación posible con los cautivos, sin fuente humana dentro del sistema de custodia alemán, sin ninguna confirmación independiente de dónde exactamente estaban siendo mantenidos esos 20 hombres. Lo que había eran mapas. Había patrones de movimiento registrados por la inteligencia aérea en las últimas semanas, fotografías de reconocimiento que mostraban el desplazamiento de columnas motorizadas, posiciones de artillería abandonadas, rutas de retirada que se repetían con la consistencia que las unidades en colapso tienden a demostrar, porque cuando los recursos escasean, el número de opciones disponibles también mengua. Había reportes de contacto con unidades identificadas como pertenecientes a la 17 Panzer en los días previos a la captura de von Schell, reportes que indicaban direcciones de movimiento, velocidad aproximada, composición de fuerza. Había, sobre todo, la lógica operacional implacable de una división en retirada, que Patton conocía no solo de la teoría, sino de la práctica acumulada de años, observando cómo las unidades se comportan cuando la presión logística llega a determinados límites críticos, y la lógica era la siguiente: no cargas peso innecesario cuando estás tratando de sobrevivir como unidad. Los prisioneros son peso en todos los sentidos relevantes. Consumen guardia, consumen espacio en vehículos o exigen marcha a pie que retarda el movimiento, exigen alimentación y vigilancia constante en un momento en que todos los recursos disponibles deberían estar concentrados en mantener la unidad cohesionada y en movimiento. Una división en colapso logístico sin combustible garantizado, con presión americana en múltiples direcciones, con líneas de suministro ya virtualmente cortadas, esa división va a mantener a sus prisioneros en el punto de menor costo operacional posible. Va a ser el punto más cercano a una línea ferroviaria todavía con algún nivel de funcionalidad, o un complejo industrial que ya había sido usado como puesto de mando reciente y que por lo tanto tenía estructura mínima de contención ya establecida, o una posición que quedaba en el eje natural de retirada de la unidad para que los guardias no tuvieran que desviarse significativamente de la dirección en que la unidad se estaba moviendo de cualquier forma. Patton y sus oficiales de inteligencia, el mayor Charles Codman, el teniente coronel Oscar Koch, que dirigía el G2 del Tercer Ejército y que había desarrollado una de las operaciones de inteligencia táctica más sofisticadas del teatro europeo, pasaron 40 minutos sobre los mapas desplegados en la mesa central. 40 minutos de silencio interrumpido por preguntas cortas y respuestas aún más cortas, por dedos apuntando intersecciones de caminos, por comparaciones entre fotografías aéreas de fechas distintas, mostrando el cambio de actividad en determinados complejos. Al final, había 3 locaciones candidatas ordenadas por probabilidad. La 4ª División Blindada, la misma que había ejecutado algunas de las maniobras más audaces de la campaña, que había operado consistentemente en la vanguardia del Tercer Ejército desde el quiebre en Normandía, fue movilizada. 3 columnas separadas, cada una con un objetivo diferente, cada una con órdenes de avanzar a máxima velocidad sin esperar confirmación de flancos, sin la cautela de coordinación lateral que los manuales prescribían para operaciones en territorio potencialmente hostil.
Era el tipo de empleo de blindados que violaba los principios conservadores prevalecientes en el pensamiento militar americano convencional. Principios que Patton había pasado toda su carrera cuestionando, muchas veces en conflicto abierto con superiores que lo consideraban imprudente antes de que los resultados llegaran y convirtieran la imprudencia retroactivamente en genialidad. Las columnas salieron. El reloj estaba en poco más de 36 horas restantes de las 48 de Von Schell. Patton había establecido su propio plazo de 6. La pregunta era, ¿cuál de los dos plazos la realidad geográfica y operacional iba a respetar? La primera columna llegó al segundo lugar de la lista en 4 horas. Era un complejo industrial, parcialmente destruido por los bombardeos aliados de las semanas anteriores. Bodegas de ladrillo con techos colapsados en algunos puntos. Estructuras metálicas retorcidas por el calor de las bombas incendiarias. Patios interiores con escombros y con esa presencia específica de lugares que fueron activos y ahora están en suspenso, ni completamente funcionales, ni completamente abandonados, existiendo en un estado intermedio que la guerra producía a escala industrial por toda Europa Central. Era en una ciudad o localidad cercana a Hanau, al noreste de Frankfurt. Los registros militares americanos son inconsistentes en este punto específico, con diferentes documentos citando distintos nombres para la localidad exacta, lo cual es un fenómeno común en operaciones que se mueven demasiado rápido para que la burocracia documental acompañe con precisión el ritmo de los eventos. Lo que los tanquistas de la 4ª División encontraron cuando los vehículos blindados forzaron la entrada por el portón de metal del complejo no fue resistencia organizada, no fue el tipo de enfrentamiento que la velocidad del avance y la naturaleza de la misión podrían sugerir. Fueron 6 guardias de la Wehrmacht, no miembros de las SS, no fanáticos de última hora reclutados de los programas de Volkssturm, que en los meses finales de la guerra llenaban las filas con hombres que tenían 16 o 60 años y ningún entrenamiento real, sino soldados regulares, veteranos cansados con el rostro ennegrecido de quien había pasado el invierno entero en un frente que se movía en la dirección equivocada, con la expresión específica de hombres que ya habían hecho las cuentas de la situación con suficiente tiempo para llegar a la conclusión de que la guerra había terminado para ellos personalmente, que estaban esperando solamente que alguien llegara y les dijera en términos concretos que era hora de dejar de fingir que había algo todavía que defender. Los 6 guardias no hicieron un solo gesto hacia sus armas. Uno de ellos, un Feldwebel, sargento de campo, con la franja de graduación todavía visible en el uniforme raído, levantó ambas manos con un movimiento que parecía ensayado, como si hubiera estado esperando ese momento específico por tiempo suficiente para desarrollar una coreografía. Los 20 prisioneros americanos estaban en una bodega de paredes de ladrillo macizo al fondo del complejo. La puerta estaba asegurada por fuera con un pasador de hierro que uno de los tanquistas retiró con la culata del rifle en un solo movimiento. Estaban vivos, los 20. Estaban con el hambre del tipo que apaga el pensamiento lineal y reemplaza todo por una conciencia primitiva de necesidad, con el frío que había penetrado los uniformes ya desde tiempo suficiente para volverse parte del cuerpo en vez de sensación sobre el cuerpo, con el agotamiento específico de no saber si vas a sobrevivir la próxima hora por días suficientes para que la incertidumbre dejara de ser pensamiento y se volviera atmósfera, una cualidad ambiental de la existencia que estaba presente en cada respiración, en cada acorde, según el cual el cuerpo seguía funcionando. Cuando los blindados americanos rompieron el portón del complejo y las primeras voces en inglés penetraron el silencio de la bodega, uno de los prisioneros, registros fragmentarios, identifican a un cabo del Midwest, posiblemente de Iowa, cuyo nombre completo no sobrevivió en los documentos principales de la operación, dijo que la primera reacción no fue el alivio que películas y memorias tienden a atribuir a los momentos de rescate, fue rabia.
Una rabia limpia, específica, dirigida. La rabia de haber llegado tan cerca del fin de la guerra, de haber sobrevivido a Normandía y a las Ardenas, y al avance por el interior de Alemania, para terminar en una bodega de ladrillo esperando una ejecución ordenada por un general que consideraba las vidas humanas instrumentos de negociación aceptables. La rabia de haber pasado por eso cuando el final era tan cercano que podía medirse en semanas. Los guardias alemanes no ofrecieron resistencia de ninguna naturaleza. Uno de ellos, el mismo Feldwebel que había levantado las manos primero, entregó voluntariamente, sin que se lo pidieran, un documento doblado que cargaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Era un papel manuscrito, era la orden de ejecución. Estaba firmado por von Schell. Estaba fechado. Estaba en alemán, con la terminología militar precisa que no dejaba ningún margen para interpretación sobre lo que debía suceder si las condiciones especificadas eran cumplidas. El Feldwebel dijo, en alemán, que uno de los oficiales americanos tradujo al momento que había recibido las órdenes pero que no tenía intención de cumplirlas, que había decidido eso solo, sin consultar a los otros guardias, en el momento en que llegaron las órdenes, que sabía que cumplirlas sería un crimen y que no era el tipo de soldado que Alemania necesitaba que hubiera sido en ese momento. Nadie registró el nombre del Feldwebel en los documentos principales. Nadie sabe qué fue de él después. El juicio ocurrió una semana después del rescate. No fue un proceso largo. No era el tipo de caso que requería deliberación extensa o ponderación cuidadosa de evidencias ambiguas. Era el tipo de caso en que las evidencias eran tan directas, tan documentadas, tan confirmadas por múltiples fuentes independientes, que la función del tribunal era menos determinar culpa y más registrar formalmente lo que ya estaba establecido. El papel con las órdenes de ejecución, firmado por von Schell, con su caligrafía personal en tinta azul sobre papel oficial de la Wehrmacht, estaba disponible como prueba física. El testimonio de los 6 guardias estaba disponible y era consistente en todos los detalles relevantes. Cada uno confirmaba independientemente haber recibido las órdenes, haber comprendido lo que significaban, y en el caso del Feldwebel, haber tomado la decisión de no cumplirlas. El testimonio de los 20 prisioneros americanos estaba disponible, documentando las condiciones del cautiverio, las declaraciones hechas por los guardias sobre las órdenes que habían recibido y la secuencia de eventos desde la captura hasta el rescate. Y estaba el propio registro del interrogatorio conducido por el coronel Harrison, en el que von Schell había confirmado voluntariamente, en inglés, ante múltiples testigos americanos, que había dado las órdenes de ejecución y que las había dado intencionalmente. Von Schell optó por no ofrecer una defensa sustantiva. Su abogado militar designado presentó argumentos procedimentales que el tribunal consideró sin mérito. El acusado en sí permaneció en silencio durante la mayor parte del proceso, con la misma rigidez que había caracterizado cada momento desde la captura, como si el tribunal fuera un ambiente que no reconocía como suficientemente legítimo para merecer su participación activa, como si su presencia física ahí fuera una concesión forzada por la situación y no una participación genuina en el proceso. El tribunal no tardó en deliberar. Culpable en todos los cargos, crímenes de guerra. Amenaza de ejecución de prisioneros de guerra en violación directa de los convenios de La Haya y de las normas establecidas de derecho internacional sobre el tratamiento de prisioneros, normas que la propia Wehrmacht había firmado y se había comprometido a respetar, normas que von Schell, como oficial superior, conocía de memoria porque formaban parte de la formación de cualquier oficial de alta graduación de cualquier ejército desarrollado del siglo XX. La sentencia fue muerte por ahorcamiento. Von Schell escuchó el veredicto con la misma impasibilidad con que había escuchado todo desde el primer momento de la captura, sin expresión visible,
sin movimiento, sin ninguna de las señales físicas que los hombres normalmente exhiben cuando escuchan que van a morir. O era control absoluto, el producto de décadas de formación militar en un sistema que trataba la exhibición de emoción como debilidad inadmisible, o era algo diferente, la calma de alguien que ya había llegado en algún momento anterior que nadie había identificado, a la conclusión de que ese era el final probable y que había decidido enfrentarlo dentro del código de conducta que había seguido toda su vida. La ejecución fue llevada a cabo 2 semanas después de la sentencia. Los protocolos fueron seguidos, los documentos fueron firmados, los procedimientos formales que convierten una sentencia en acción fueron completados con la meticulosidad burocrática que los sistemas militares aplican incluso, especialmente, a actos de esta naturaleza, porque la burocracia es la forma en que las instituciones afirman que lo que están haciendo es ley y no violencia. Y entonces ocurrió algo que ningún manual de protocolo había previsto, que ningún oficial responsable de la ejecución había anticipado formalmente, que no figuraba en ninguna orden de servicio o instrucción de seguridad del perímetro. Los 20 prisioneros americanos se presentaron, los 20, no fueron convocados, no había ninguna orden para eso. No había un mecanismo formal por el cual prisioneros rescatados pudieran solicitar presencia en ejecuciones judiciales militares. No era un procedimiento establecido, no era una práctica conocida, no era algo que el sistema había contemplado como posibilidad. Los 20 simplemente aparecieron, de forma silenciosa y coordinada, como si hubieran conversado entre sí y llegado a una decisión colectiva, sin necesidad de formalizarla en palabras. Se quedaron del lado exterior del perímetro establecido para la ejecución. Presenciaron. Cuando terminó, se fueron sin hacer declaraciones a los corresponsales que estaban presentes, sin dejar registro escrito de la razón por la que habían ido, sin ofrecer al contexto histórico la explicación que el contexto histórico normalmente exige para darle sentido a un gesto. La guerra en Europa terminaría oficialmente en mayo de 1945, con la firma de la rendición incondicional en Reims y después en Berlín. Los mapas serían rediseñados. Los ejércitos serían desmovilizados en cronogramas que tomarían meses para ejecutarse. Los generales escribirían memorias y darían entrevistas y negociarían su herencia histórica con la habilidad de hombres que entendían que la guerra continúa por otros medios, incluso después de que los rifles se callan. Y en algún archivo militar en Washington, en un folder de papel amarillado por el tiempo y catalogado en un sistema de referencia que pocos investigadores consultaron con atención, permanecería el registro burocrático seco de 48 horas que Patton había convertido en 4 y de 20 hombres que regresaron a casa cuando, según los cálculos de un general alemán que subestimó la naturaleza del oponente, no deberían haberlo logrado. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado nuestro contenido. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.